semana pasada estuvimos estudiando un poquito acerca de la Trinidad, ¿verdad? Hoy vamos a ver Dios Espíritu Santo. Primer pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Sí, pero el micrófono, por favor, agarra el micrófono así podemos escuchar. Sí, es el Consolador, pero ¿qué más es? ¿Qué más es? ¿Es el Consolador? A ver, póntelo cerquita. El que mora en nosotros, que nos guía, que nos redarguye. Sí. Pero ¿qué dijimos la semana pasada? Es pastora, la tercera persona. La tercera persona de la Trinidad, muy bien. Y lo que dijo la hermana también está muy bien. Claro. Pero ¿es parte de qué? El Espíritu Santo, ¿es parte de quién? De Dios. Sí, pero ¿cómo lo llamamos a eso? Lo estuvimos estudiando la semana pasada. ¿De qué hablamos las? De la Trinidad. Exactamente. Sí, como ya dijimos. O sea, no encontramos la palabra Trinidad, ¿se acuerdan en la Biblia específicamente esa palabra? Pero leímos muchos versículos de los cuales nos da a entender de que sí es un Dios triuno. Entonces dijimos que era Padre, ¿qué más? Hijo, y ahora es el Espíritu Santo. Muy bien. El Espíritu Santo es parte de la triuna naturaleza de Dios. Pero el Espíritu Santo también tiene una personalidad individual. Aunque dijimos que ellos no se atropellan sus responsabilidades, el Padre no atropella al Hijo ni al Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo atropella al Hijo y al Padre, y el Hijo no atropella ni al Espíritu Santo ni al Padre. Okay. Pero el Espíritu Santo tiene una personalidad individual. La Biblia revela que el Espíritu Santo tiene mente. ¿Usted sabía esto? ¿El Espíritu Santo tiene mente? Pues vamos a ver lo que dice acá. Y Dios que examina los corazones, Romanos 8:27, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. También el Espíritu Santo escudriña la mente humana. Y vamos a ver 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. El Espíritu Santo también tiene voluntad. Es una persona, ¿no? ¿Sí? 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, nos da a entender que tiene voluntad, ¿no? Muy bien. La voluntad del Espíritu Santo guía a los creyentes a negarle permiso de ciertas acciones. ¿Usted lo cree eso o no? ¿Así es? ¿Alguna vez a usted le negó algo el Espíritu Santo? El permiso de ciertas acciones. Ok, ¿pueden dar un ejemplo? Una vez iba a ir, una ocasión me invitaron a un party. Sí. Y pues a veces uno, bueno, en mi forma de ser siempre estoy tratando de pedir la dirección de Dios, ¿verdad? Y yo sentía algo tan fuerte, a veces no se sabe uno expresar cómo, pero es algo fuerte dentro de uno, en la manera de que me estaba impidiendo que yo fuera. Entonces, para tener la afirmación, entonces yo le dije al Señor, bueno Señor, si pasa esto, quiere decir que, por ejemplo, lo que yo le puse en aquel tiempo, si en dado caso, un ejemplo, por decirlo, si llega alguien y me toca la puerta, cualquier cosa, eso quiere decir que tú no quieres que yo vaya y voy a tener paz en mi corazón, ¿verdad? Para que yo me quede. Pero alguien que toca la puerta puede ser un vendedor. Sí,
Pero, o sea, es una forma de que yo estaba tratando de poder entender lo que él me estaba poniendo en mí. No siempre va a llegar alguien a tocarle a su puerta, ¿verdad? Por decirlo. Entonces va a ser algo que verdaderamente uno sabe que es Dios. O sea, tú hiciste lo que hizo Gedeón. Sí, desafortunadamente sí, honestamente sí, casi me muevo yo casi en esa forma, siempre para estar más segura, ¿verdad? Aunque siempre no es necesario, pero en mi forma de ser siempre quiero hacer las cosas con una seguridad, ¿no? Yo creo que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos confirma. Exactamente. ¿No es cierto? Hay veces que no, como que no sentimos que tenemos que hacer ciertas cosas. Sí. Y otras veces sentimos la libertad para poder hacerlo. Bueno, pero vamos a apoyarlo con la escritura. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Y dice de esta manera: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Nosotros decimos, pero era la palabra, ¿no? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, que quiere decir que le puso algún obstáculo. No especifica qué tipo de obstáculo la Biblia, pero sí les puso obstáculos para que no llegaran a esas ciudades. Algún propósito Dios tenía para ellos. Pastor, sí. Otro ejemplo más concreto, conforme a, como dijo, pero es la palabra, ¿verdad? Nos invitaron unos pastores que yo conocía en Simi Valley. Entonces, en ese tiempo vivía mi sobrino conmigo y él tenía muchas ganas de ir. Y yo honestamente no tenía muchas ganas de ir. Y le digo, pues si quieres vamos, le dije, ¿verdad? En el momento, le digo, pero ¿sabes qué? Espérate, vamos a orar, le dije. Vamos a orar, le dije, ¿verdad? Para que el Señor nos lleve con bien. Y en ese momentito, pastor, así sentí que no teníamos que ir. Y le digo, ¿sabes qué? Le dije yo, no tenemos que ir. Ay, tía, me dijo, ya va a empezar otra vez usted. Le digo, no, es que yo siento de parte de Dios que no tenemos que ir, le dije. Pero él insistía y él insistía. Y le digo, bueno, entonces, ¿sabes qué? Entonces manejas tú, le dije. Yo no voy a manejar, le dije. O sea, yo le dije así, ¿verdad? Pastora, mire, nomás agarró el carro y se le ponchó la llanta. Y se voltea y me dice, tenía razón. Le dije, bueno, yo no, era Dios. Y pasó, por más que quiso buscar quien le ayudara a componer la llanta, no encontró a nadie y se pasó el tiempo y no fuimos. Y yo dije, gracias, Señor. Le digo, de algo nos guardó el Señor. Ok, fuiste desobediente, pero a veces cuando nosotros vivimos en un lugar y hay impedimento, no obedecemos. O siempre obedecemos. Insistimos a ver de dónde sacamos la manera para lograr lo que nosotros queremos hacer, ¿o no, hermana? Sí, está largo el cable. Por ejemplo, oyéndole hablar así, yo no sé si es el Espíritu Santo, pero a mí me pasa cosas así que de repente estoy parqueada en un lugar y una voz me dice, ve y mueve tu carro. Y yo digo, ¿pero quién me está hablando? Y yo digo, ¿por qué tengo que mover mi carro? Yo soy bien opuesta, ¿verdad? Y un día me decía, ve y mueve tu carro, pero oía. Y dije, ¿por qué tengo que mover mi carro? Y yo necia. Y cuando salí tenía un ticket, porque ya me había pasado del horario que no tenía que estar parqueada ahí. Y otra experiencia muy grande fue que cuando estaba hace años, no me acuerdo cuántos años, que estaba de moda que subieron las casas y ofrecían que uno refinanciara y agarrara el equity que tenía en su casa. Y yo pues, llamé nomás por curiosidad y me atraparon y me invitaron y yo fui. Entonces ya me estaban lavando el cerebro, que firma aquí que te van a dar $90,000. Y yo decía, ¿pero por qué quiero $90,000? No me lo van a regalar, después yo lo tengo que pagar, están de la casa, sale de la casa. No, pero puedes hacer un negocio y yo no tengo planes, pero me estaban convenciendo. Y ahí iba, deja un cheque y iba a firmar el cheque cuando una voz me dijo, no lo hagas, no es tiempo. Y yo dije, ¿qué es eso? Me levanté y dije, con permiso voy a ir al baño. Y fui al baño y me quedé pensando, ¿por qué? ¿Qué es esto que estoy haciendo?
Y cuando salí del baño como que se me refrescó el cerebro y salí. Le dije, ¿sabe qué? Siempre no lo voy a hacer porque tengo que contar con mi esposo y si él no está aquí no puedo. No, pero deja un cheque, mira, no le digo, no puedo. No, es más, no traigo chequeras, fui al baño a buscar mi chequera y no lo traigo. Pero sí me habló claramente y que dijo, no lo hagas, no es tiempo todavía, no lo hagas. Bueno, entonces de eso vamos a hablar después también. Pero la primera vez no fuiste desobediente. No, yo nunca soy obediente, siempre me dice, y yo digo, no, pero yo digo, es el Espíritu Santo, no sé quién me habla, digo, ¿por qué me hablan siempre al oído? O se me dice, porque yo no lo entiendo. Yo soy obediente y le quiere enseñar a las hijas que sean obedientes. Está buenísimo esto. A veces me dice, una voz me dice, ve y pídele perdón. Y yo digo, yo, no, ella tiene que venir o él tiene que venir. Yo no hice nada, digo. Y sí, yo me pongo con esa, pero escuchándola hablar, digo, a veces pero me pregunto, ¿de dónde viene esa voz? ¿Por qué me habla? ¿Quién es? Sí, porque desde el momento que te piden que vayas a pedir perdón y tú no lo haces, ya estás haciendo algo incorrecto. No estás obedeciendo. Estuvo como 3 meses diciéndome, me estaba bañando, me decía, estaba cocinando, estaba dormida, me despertaba. Hasta que un día me puse a llorar y dije, no soporto más, yo no quiero escuchar esa voz, yo no lo voy a hacer porque no es mi naturaleza, yo no puedo hacer eso, no puedo. Hasta que lloré, nunca más me volvió a volver. Bueno, en la carne ninguno podemos, no tú sola, ninguno podemos en la carne. Pero en el espíritu, cuando tú ves que hay tanta insistencia, como decía, no puedo dormir, no puedo estar, está eso constante ahí, es que tienes que hacerlo, porque una vez que lo haces, todo eso desaparece. Pero si tú insistes en no ser obediente, siempre vas a estar así, vas a estar luchando con el Espíritu Santo. Entonces, por más que alabes al Señor, no eres obediente. Pero entonces yo digo, ¿será el Espíritu Santo que quiera eso? ¿Que no he visto lo que me han hecho? Mira, una de las particularidades que tiene el enemigo es que conoce la Biblia de tapa a tapa, pero no la obedece. Entonces, ¿de qué le sirve conocerla? Nosotros podemos conocer mucho de la palabra de Dios, pero si no la obedecemos, no me sirve el conocimiento, porque viene a ser solamente un conocimiento intelectual. Y acá no estamos hablando de un conocimiento intelectual, estamos hablando de un conocimiento de fe, que yo tengo que accionar, y por supuesto, yo traigo mi vieja naturaleza y tengo muchas cosas que cambiar. Tú tienes otras cosas que cambiar diferente a las mías, pero todos tenemos que cambiar. Entonces, por eso el Espíritu Santo dice que nos redarguye, nos ministra, nos enseña. Y esa muchas veces tú sientes una voz interior que te fuerza, que te empuja y que uno no tiene paz, porque a mí me ha pasado. Cuando yo quiero resistirme, yo no siento paz interior, estoy incómoda. Y eso me está siempre dando vuelta en la cabeza. No puedo leer, no puedo pensar, no puedo dormir, no puedo hacer nada. Hasta que obedezco. Cuando obedezco, entonces todas esas cosas se van. Y por ejemplo, cuando... Pero tú eres bien honesta. Sí, no, porque yo me pregunto, tengo muchas preguntas que no entiendo sobre eso todavía. Y a veces estoy con mis niñas que les digo, hagan tal cosa. Y les digo, ok, 1, 2, 3, a la 4ª estoy súper enojada. Y me pongo bien furiosa porque no me obedecen. Y viene una voz y me dice, así eres tú como tus hijas, me dice. Yo te hablo de diferente manera. Y me dice la voz, yo te hablo de diferentes maneras, dice, pero no obedeces. Hasta que te vas mal obedeces, me dice. Ay. Y yo me quedo, ay, pero ¿por qué me hablan así? No, y cuando te resistes, después te entra la amargura, el enojo, un montón de sentimientos, porque te estás resistiendo. Otra cosa es cuando estoy limpiando mucho la casa demasiado. La voz me dice, si así como pules tu casa, pulieras a tus hijas, me dice. O sea que son cosas que, ay, digo, Dios mío, porque no entiendo. Mira, eres súper bendecida de que Dios te habla de esa manera, ¿eh? Súper bendecida. Pero es un principio bíblico. Si tú no obedeces a Dios, tus hijas no te van a obedecer a ti. Lamento que están las niñas que están escuchando, pero tengo que decir la verdad. Es un principio bíblico. Si yo no obedezco, otros no me obedecen. Pueden ser los empleados en tu negocio, tus hijos, con las personas que te rodean, porque eso es un principio bíblico ese.
Entonces, ¿para qué quieres luchar con Dios? Si es tan sencillo obedecer, destronar la vieja naturaleza nos cuesta a todos. No te creas que para mí es fácil, no lo es. Pero yo aprendí que más obedezco, mejor me va. Menos luchas tengo, ¿o no? Entonces, tú más obedeces, menos lucha vas a tener. Así funciona, amiga. Muy bien. Sigamos con otra cita bíblica. Hechos 16:10. Aquí. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí se dieron cuenta que sí. Primero le habían prohibido, ¿no es cierto? El Espíritu Santo le había prohibido ir, pero después se dieron cuenta que tenían que ir y anunciar el Evangelio. Ahora, el Espíritu Santo habla. Veamos Hechos 8:29 y después voy a hacer una pregunta. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo? Y bueno, ahí es la niña. Me parece que el Espíritu Santo te tiene que dar con un bate, para ver si escuchás mejor mal. Pregunta: ¿cómo nos habla el Espíritu hoy a nosotros en el siglo XXI? ¿Cómo? ¿Cómo nos habla? Bueno, ella sola no va a compartir, ¿no? A ver. Yo siento que, como yo lo he vivido, que me habla como si alguien me hablara en secreto de la vida, así los pasos, como si estuviera y me ponía en mi oído a decirme lo que necesito. Ok, esa es tu experiencia. ¿Otra experiencia? Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo. Y Dios le hablaba a las personas de una manera audible, ¿no? Los comisionaba para algo, les hablaba lo que tenían que hacer y ellos tenían que cumplir con eso. Pero no tenían Espíritu Santo, tenían que esperar una guía de una palabra. En el Nuevo Testamento las cosas cambiaron, porque ahora está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y Él nos redarguye, ¿verdad? Entonces, a ver tu experiencia. Sí, bueno, son varias, como dice la hermana, ¿verdad? En estos tiempos pienso que el Espíritu Santo habla de muchas maneras. Sí. Nos habla a través de la palabra que es la Biblia, nos habla también muchas veces cuando escuchamos una alabanza, una predicación, nos habla, o sea, a mí me habla así como dice la hermana, a veces quiero recibir una contestación o unas cosas a través de la naturaleza también, pero una experiencia que sí me impactó mucho en el sentido, un día estaba yo triste de esos días, porque siempre sucede, ¿verdad? Y me acababa de bañar, y estaba enfrente del espejo, me estaba peinando. ¿No estabas triste porque te bañaste? Porque me bañé, exacto. y me estaba bañando y estaba enfrente del espejo y me estaba peinando, pero bien, así triste, honestamente, porque estaba pasando algo muy difícil. Y de repente escuché así, pero hasta me quedé yo así, dije, ¿quién me habló? Y me dice, exhibiré tu justicia como la luz del día. Y yo corriendo me volteé, pero haga de cuenta como que era un vientecito, pero ese vientecito era una voz que yo estaba sola en mi cuarto. Y las ventanas estaban cerradas como para decir que era un viento así fuerte, y rápido me volteé y me quedé, dije, esa palabra está escrita en la Biblia, dije yo, y lo fui a buscar hasta que la encontré y dije, gracias Señor. Yo sé que fue el Señor, y eso me motivó, ¿me entiendes? Me quitó de la tristeza y
seguías, o sea, Bueno, me continué. imagino que esa escritura la habrás leído anteriormente, antes de que el Señor te hablara. Definitivamente. Quedó registrada en tu mente y en tu exacto, corazón. Sí. Y en un momento que tú tenías Claro. una necesidad, el Espíritu Santo te lo trajo a tu mente y tu corazón Sí. para hacerte ver lo que necesitabas Sí, en ese porque momento. ya ve que así dice la palabra, que Él nos recordará ya las Exacto. cosas, ¿verdad? Exactamente. Ajá. ¿Alguien más quiere compartir? Esta semana me pasó algo Sí. y yo bien convencida que fue el Señor, el Espíritu Santo, Sí. ahorita hablando, ¿verdad? El martes tenía el compromiso de venir aquí a la iglesia a limpiar las oficinas. Ya había cancelado yo el lunes, entonces veníamos temprano Moisés y yo. Y dijo él, ¿paramos a comprar un café? Sí, paremos a comprar un café. Estacionamos en la orilla de la acera. En el momento que yo iba a abrir la puerta, se me cayó mi teléfono y se fue para abajo en la cantarilla, estaba ahí. Ay, no. Sí, nomás lo miré que estaba allá en el fondo, el teléfono. Entonces le dije yo a Moisés, no voy a hacer drama. Vamos al compromiso que tenemos en la iglesia. Le dije, no me voy a perder mi tiempo aquí porque ya cancelé ayer. Vamos a la iglesia. Cuando regresemos, si está, si no, pues no. Ok, nos venimos, nos apuramos y ahí vamos. Le digo, nomás con que no esté un carro estacionado allí, porque más difícil va a estar la cosa. Pues llegamos y sí estaba el carro estacionado. Pues ahí pensando cómo lo íbamos a sacar, Moisés se fue a la casa a ver si traía una cuchara para sacarlo, ¿verdad? Pero y yo me quedé para ver si movían el carro y pedirles por favor que no estacionara más nadie allí. Entonces, cuando Moisés regresa, yo veo 2 camiones, uno se puso de este lado, de esos de compañías que andaban limpiando las cantarillas, y el otro del otro lado. Y le digo, Moisés, mira, andan limpiando las cantarillas esas. Y luego dice, déjame ir a hablar con ellos. Y ya fue, sí, ahorita le ayudamos. Y nosotros allí pensando que era bien difícil, y viene el Señor y con una cosa levantó la rueda de arriba, se metió, había una escalera, se metió y sacó mi teléfono y me lo dio. Entonces Moisés y yo quisimos darle una gratificación, ¿verdad? Por el favor. Y dijo, no, pase la bendición, me dijo. Wow, era cristiano. Sí, pase la bendición, me dijo. Y si usted va a la iglesia, ore por mí. Y dijo, me dio 4 nombres de mujeres, que me acuerdo de 2, y el nombre de él, nomás me acuerdo del apellido. Pero Dios sabe, yo he estado orando por él. Entonces yo le digo a Moisés, después recapacitando, era cristiano y no fue una casualidad. No fue una casualidad. Fue un ángel que Dios envió en ese momento. En ese momento, porque andaban allí los dos limpiando las cantarillas. El Espíritu Santo, puede ser el Espíritu Santo que estaba conmigo o me ayudó. Bueno, el Espíritu Santo se encargó de mandar un ángel, sí, ¿verdad? Mandaron para protegerles a ustedes. Sí. Yo las experiencias las entiendo y está bien, y es una experiencia muy personal, y yo no voy a decir que esa experiencia no sirve, porque es muy personal. Sí. Entonces, pero tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros hablamos con otras personas, yo no puedo hablar de mi experiencia personal. ¿Me entienden? Tengo que hablar de la palabra. Sí. Porque la necesidad de cada uno es diferente, Dios habla de diferente manera. Pero yo no puedo decir de que hoy el Espíritu Santo habla de la misma manera que hablaba en el Antiguo Testamento. Porque a pesar de que no estaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero a través de las páginas de la Biblia nos damos cuenta que sí accionaba, porque si era un Dios trino y estaba el Padre, ¿no es cierto? Accionaba de todas maneras. Entonces, si alguien nos pregunta a nosotros, para dejar en claro, ¿ok? Si alguien nos pregunta a nosotros, ¿cómo habla el Espíritu Santo hoy? El Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia. Yo leo la Biblia y me habla. Si tú no leías la Biblia, ese pasaje, ese día, no te venía ningún versículo a la mente. O sea, Dios nos recuerda lo que nosotros leímos. Si yo voy a dar un examen y no estudio, por más que ore y me arrodille el día del examen, Dios no me va a traer a la memoria lo que yo no estudié. Ahora, si yo estudio, y sea que porque estoy nervioso o por diferentes motivos, entonces Dios me trae a la mente lo que yo estudié.
Y lo mismo es con su palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado de no hacer doctrina una experiencia personal. Sí, hermano. Yo esto lo tomé como que Dios me demostró que obedecer al compromiso que yo tenía, bueno, Él me protegió también. Así lo tomé yo. Ahora, tú no puedes decirle al resto que cuando se les cae un celular en la alcantarilla, venga después y lo recoja. O sea, fue una experiencia muy tuya y Dios obró contigo de esa manera. Como Dios obra de diferente manera con cada uno de nosotros. O sea, no podemos hacer, vuelvo a repetir, no podemos hacer doctrina de una experiencia personal. Por ejemplo, ustedes saben que hay un libro que salió en el mercado hace muchos años atrás, y el libro se llama, creo que todavía debe estar en venta, no sé, Libertando a los cautivos. No sé si lo leyeron o por lo menos escucharon hablar. Okay. La autora de ese libro tuvo una experiencia que dice que Dios la llevó hasta el infierno, y ella relata en ese libro muchas cosas de las que vivió, pero esa fue su experiencia personal. No necesariamente a todas nosotras nos va a llevar el Señor al infierno para ver cosas. Entonces, a mí no me ayuda, porque fue su experiencia personal. ¿Me está entendiendo? A mí lo que sí me ayuda es lo que dice la palabra. Entonces, lo que la palabra dice, a mí me va a beneficiar, me va a bendecir, si yo obedezco otra vez, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, Dios no nos va a pedir ahora que nosotros pongamos un vellón afuera. Eso fue en el tiempo de Gedeón. Gedeón lo pidió una prueba. Cuidado, hablamos de la sombra de Pedro. No está diciendo el Señor que la sombra nuestra va a sanar enfermos. ¿Me está entendiendo? Como el pañuelo de Pablo. Tampoco nos va a mandar con el pañuelo ahora porque vamos a andar así con el pañuelo para que todos se sanen. No, no es así. La Biblia no nos pide a nosotros esas cosas. Entonces, nunca se nos dice que nosotros esperemos una voz audible de los cielos. Si usted tuvo esa experiencia y usted la escuchó, pues gloria a Dios, pero no podemos hacer doctrina otra vez de lo que hemos escuchado. Nunca se nos dice a nosotros que escuchemos una voz suave y apacible, porque si no la Biblia lo diría, ¿no? Dios nos va guiando a través de su providencia. Ahí vamos viendo. En silencio muchas veces. Cuando usted oró, tiene una petición delante del Señor, ¿siempre le respondió el Señor? ¿A veces no hace silencio? ¿Sí o no? Hace silencio y nosotros decimos, Señor, pero te oré. ¿Y la respuesta? ¿Y para cuándo? Y no quiere decir que Dios no está trabajando. Dios está moldeando nuestras vidas. Puede ser con paciencia, perseverancia, yo no sé, para ver hasta dónde nosotros alcanzamos, llegamos en nuestra fe, ¿no? Entonces, puede trabajar en silencio, puede trabajar detrás de escenas. Sabemos. Nos dice que solo esperemos que Él nos guíe por el Hijo a través del Espíritu en la Biblia. Eso sí. Ahora, el Espíritu Santo también ama. Y vamos a ver la escritura, Romanos 15:30. Y dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu Santo también intercede. Intercede, ora a Dios a favor de los creyentes. Lo hablamos también la semana pasada, ¿se acuerdan? Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo, el Espíritu, acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Uno de los dones, y eso lo vamos a ver en otra oportunidad, uno de los dones es el hablar en lengua, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ok. Ahora, ¿quién entiende las lenguas? Nadie.
Nadie. No es un idioma, digamos, celestial, si lo queremos llamar así. No tiene traducción, tiene interpretación, esa es la diferencia. El inglés se traduce, el italiano se traduce, el español se traduce. Pero el mensaje en lengua no se traduce, se interpreta. Entonces, cuando uno habla en lenguas, hermano, y muchas personas son reacias y tienen temor al hablar en lengua, porque escuchan a alguien que tienen al lado hablar en lengua y como no le entiende, entonces se cree que está incorrecta la persona. Pero déjeme decirle, si usted me escucha a mí o yo le escucho a usted hablar en lengua, yo estoy a su lado, en ese momento no necesitamos interpretación. ¿Por qué? Porque no es un mensaje al pueblo. Yo estoy adorando a Dios, estoy clamando a Dios y usted me está escuchando a mí, pero ni yo sé lo que estoy diciendo, ni yo. Entonces dice ahí que con gemidos que no pueden expresarse tampoco con palabras. Y muchas veces encontramos resultados, recibimos resultados a la oración y nosotros decimos, pero no me acuerdo de haber orado por esto. No, porque estuvimos orando en lenguas. Y nosotros no lo entendemos y Dios entiende todas las cosas, entonces Dios, ¿qué hace? Contesta la oración. Ahora, cuando es un mensaje dado a la iglesia, todos tienen que callar, uno solo tiene que levantar la voz. Entonces levanta la voz y da el mensaje. Y tiene que haber una interpretación de ese mensaje. Ahí sí, ya las cosas cambian. Porque es un mensaje para la iglesia y el mensaje tiene que tener exhortación, edificación y consolación. Las tres cosas. Si el mensaje no tiene estas tres cosas, entonces no fue un mensaje dado por el Espíritu Santo. ¿Entendimos hasta ahí o están más confundidos? El Espíritu Santo revela cosas espirituales que no pueden ser conocidas naturalmente. El Espíritu Santo habla la voluntad y las palabras de Dios para nosotros. También intercede por nosotros cuando estamos en batallas espirituales. ¿Usted cree eso? La pregunta es, ¿dónde está el Espíritu Santo? Sí, pero ¿dónde está? Si tenemos el Espíritu Santo, ¿se puede perder? ¿Cómo? Si tenemos el Espíritu Santo, como dice usted, ¿lo podemos perder? ¿Se puede ir de nosotros cuando en algún momento? El Espíritu Santo nunca se quiere ir de nosotros. El Espíritu Santo nunca se quiere ir de nosotros. Somos nosotros que alejamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo contristamos haciendo cosas, por ejemplo, no obedeciendo, lo contristamos. Entonces el Espíritu Santo está ahí, en un rinconcito. Está ahí esperando a que le demos lugar, a que actúe otra vez. Puede que lo rechacemos, el Espíritu Santo, que no queremos. Entonces, como es tan caballero, el Espíritu Santo se va. Pero no es que el Espíritu Santo nos quiere dejar. Somos nosotros siempre los responsables de tener las consecuencias por decisiones que nosotros tomamos. Lo alejamos al Espíritu Santo. Por ejemplo, si estamos un grupo, nos juntamos 3, 4, 5, quien sea o 3 o 2, y están chismeando, ¿está el Espíritu Santo ahí? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en la vida de esas 2 personas o 3 o 4? Está arrinconado ahí, en el corazón. No quiere saber nada de eso, no quiere actuar. Está triste. Así funciona. Esa es la manera que lo tenemos que ver. Él nunca nos quiere dejar a nosotros, al contrario. Él quiere que nosotros le amemos, que le obedezcamos, que lo busquemos. Todas esas cosas. Siempre quiere el bien para nosotros. Ahora, Jesús prometió, escuchen,
a sus seguidores después que él regresó al cielo. ¿Ustedes se acuerdan? La resurrección, después se apareció a los discípulos y después se fue al cielo, ¿no es cierto? Tuvo el encuentro con María Magdalena, después se fue al cielo. ¿Qué es lo que prometió Jesús? Nos dejaría el Consolador. Exacto. Que Él enviaría el Espíritu Santo a la tierra, ¿para qué? Para consolarnos a nosotros. Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, dice de esta manera: yo rogaré al Padre. ¿Quién está diciendo yo rogaré al Padre? Jesús. Y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pregunta: una de las funciones principales del Espíritu Santo, ¿cuál es? Redargullernos. Sí, pero hay algo más. Eso es cuando ya tenemos, eso es cuando ya tenemos el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que lo hemos recibido. Está bien, nos redarguye, nos enseña, nos ministra, etcétera, etcétera. Él nos ayuda a adorar a Jesús. ¿Ok? En otras palabras, un poquitito más. ¿Está bien? Sí. Está bien. Pero antes de adorar, antes de que recibimos el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos dirige a Jesús. Dirige. ¿No es cierto? Claro, porque yo, por ejemplo, no conozco nada del Señor, escucho el mensaje, ¿quién me trae convicción a mí? ¿Quién me dirige a mí hacia Jesucristo y la muerte de Él y que yo lo acepte? Es el Espíritu Santo que viene y ministra mi vida y me da a entender que yo necesito a Jesucristo en mi vida, y entonces yo obedezco. Bueno, ustedes también, ¿verdad? A ver, hermana, tú quieres una preguntona. Yo escucho mucho la palabra que dice que el Espíritu Santo nos ayuda a que la palabra se me olvidó. Otra pregunta que tengo es que, ¿cómo puedo hablar con el Espíritu Santo? ¿Cómo orar? Bueno, nosotros cuando oramos, le oramos al Padre, en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Está el Espíritu Santo, pero ¿por qué tú quieres orarle al Espíritu Santo? ¿Cómo me comunico con el Espíritu Santo? Bueno, mira, otra vez, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se atropellan entre sí. El modelo de oración lo tenemos en el Padre Nuestro, y dice: Padre nuestro que estás en los cielos. No dice Espíritu Santo que mora dentro de mí, no dice eso. Entonces, ¿a quién nos tenemos que dirigir nosotros a pedir? Al Padre. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. De Jesucristo. El Espíritu Santo cumple otra función, el Hijo cumple otra función y el Padre cumple otra función. Entonces, cuando nosotros oramos, le estamos orando al Padre, pero tenemos que finalizar la oración en el nombre de Jesucristo siempre, porque Él es el que murió por nosotros y nuestros pecados fueron lavados gracias a la muerte de Cristo en la cruz. ¿Te vino la palabra en la mente o no? No, sigo con la misma duda. Entonces, no puedo comunicarme con el Espíritu Santo. Claro que sí. Pero ¿para qué te quieres comunicar con el Espíritu Santo si es la tercera persona de la Trinidad, es triuno y es toda una cosa? O sea, si me habla... Si le habla y no le hace caso. Si te habla es para que obedezcas, no para que le hables. Que te vas a poner a dialogar con el Espíritu Santo y que le vas a decir: no me gusta lo que estás diciendo. ¿Le vas a decir eso? Porque te lo va a seguir repitiendo aunque no te guste. Y a mí también me lo va a seguir repitiendo aunque no me guste. Pastora. Es que he escuchado a muchas personas que dicen que pero el Espíritu Santo te va a dar
Claro, porque el Espíritu Santo abre el entendimiento. Si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y el Espíritu Santo no mora en nosotros, es muy difícil entender la palabra, porque dice, hay dos, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre que no es nacido de nuevo es el hombre natural, que no puede entender la palabra. ¿Por qué? Porque no tiene la revelación del Espíritu Santo. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, cuando yo abro la Biblia, voy a entender. Quizás no entienda algunas palabras, pero me va a dar a entender el significado de lo que quiere decir esa cita, si tengo el Espíritu Santo. Si no entiendo nada, entonces me tengo que preguntar, ¿será que realmente acepté a Cristo como mi Salvador? ¿El Espíritu Santo está morando en mí o no? Porque no puede ser que yo no entienda nada de la Escritura. Ahora, si hablamos de historia, eso es difícil, tenemos que estudiar, ¿verdad? Eso estoy de acuerdo. Pero hay cosas sencillas que son bien aplicables. Si tú lees el libro de Proverbios, es el libro práctico del Antiguo Testamento. Santiago es el libro práctico del Nuevo Testamento. Entonces, si tú lees esos libros, que son libros sencillos, Primera de Juan, habla del amor de Dios. O sea, cuando una persona acepta a Jesucristo, nosotros lo primero que recomendamos es que lea Primera de Juan. Que lo lea, si es posible, todo el mes. Porque habla mucho del amor de Dios. Y eso es entendible. Ahora, las personas tienen la tendencia de empezar por Génesis. Y Génesis es interesante cuando Dios creó los cielos y la tierra. Pero después, cuando vamos leyendo, vemos que tenemos un Dios guerrero. Un Dios que siempre anduvo en guerra, ¿o no? Entonces, por eso tenemos que leer Primera de Juan, entender el amor de Dios, y después saltamos al Antiguo Testamento y vamos a entender muchas cosas. Pues si empezamos, no lo vamos a entender así. ¿Te dejé más confundida? Bueno, el Espíritu Santo te lo va a revelar, no te preocupes. Tú dices que te habla, así que te va a hablar. Juan 15, 26. A ver. Juan 15, 26, ahí está. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, ¿quién está hablando aquí? Ok. ¿Y qué dice él? Yo les enviaré de parte del Padre. Vemos que ahí no se atropellan. Son 3 personas, cada cual cumple su función. Hablamos la semana pasada. Muy difícil entender la Trinidad, hermanos. Hablamos del tiempo, hablamos de muchas cosas, del agua, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil, eso solamente lo tenemos que creer por fe. ¿Y de los 3 quiénes, hermanos? Pero ¿para qué quieres saber eso? Mejor preocúpate en obedecer. Cuando te preocupes en obedecer, vas a entender quién es. Es un 2 y 1. Yo no puedo decir quién es el más grande. Muy bien, sigamos. El Espíritu Santo está activo redarguyendo a los hombres del pecado. Eso es lo que hace, ¿no? ¿O no? Cuando decimos una mentira, ¿nos sentimos bien? ¿Y quién es que nos está redarguyendo? Cuando no decimos nada, que estamos bien, ¿alguien nos redarguye? Estamos tranquilos. Es así, sencillo. O sea, yo lo vivo, yo lo siento, yo sé, yo no sé usted, pero yo sí lo siento. Cuando hago algo que no tenía que hacer, sea una respuesta, sea una actitud, el Espíritu Santo no me deja tranquila. Porque para eso está. Para hacerme reconocer a mí que erré, que tengo que pedir perdón y otra vez restaurar mi relación y sigo adelante. Es sencillo. No es que me va a condenar, no es que me va a pegar un tiro, no es que me va a mandar al cementerio, nada de eso. Simplemente quiere hacerme ver que erré, que me equivoqué y que me quiere restaurar. Y entonces sigo adelante. Muy bien. El Espíritu Santo tiene una naturaleza sensible. ¿Qué significa una naturaleza sensible?
sensible para ustedes? ¿Perdón? ¿Sensible qué? Que no aguanta nada. No, pero estamos hablando del Espíritu Santo, que tiene una naturaleza sensible. El Espíritu Santo no es que se pone a llorar, no es que se ofende tampoco, nosotros nos ofendemos, pero sí es sensible. Entonces, ¿qué significa una naturaleza sensible? Ustedes lo saben, lo que pasa es que ahora están buscando, a ver, teología, no sé qué están buscando en el fondo de la mente, pero sí lo saben porque es sencillo. Cuando hacemos algo mal Ok, muy bien. ¿Qué dijimos anteriormente? Que él tiene sentimientos, que él siente, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Entonces, una naturaleza sensible significa que tiene sentimientos que pueden ser afectados por las acciones de nosotros. ¿Sí? Me miran con una cara que yo no sé si... ¿Sí? ¿Entendieron? Ok. Debido a esa naturaleza sensible, el Espíritu Santo, la Biblia nos advierte que no debemos... ¿Qué? Contristar. Sí, pero ¿qué hacemos nosotros para contristarlo? Dame un ejemplo que hacemos nosotros. Sí, pero dime algo específico. ¿Qué es para ti pecado? Pero me estás dando vuelta y vuelta y no me vas al meollo. ¿Qué es hacer algo incorrecto? Dame un ejemplo. ¿Y qué otra cosa no le gusta a Dios? Porque siempre nos vamos a esas cosas, categorías que nosotros creemos que son mayores. ¿Ok? ¿Está en la categoría del adulterio y del asesinato o no? La mentira. ¿Sí o no? Sí. ¿O es una mentirita blanca? No. Pecado es pecado. Mentira. Entonces Dios no cataloga el pecado por niveles. No. Eso lo hacemos nosotros. Así es. Porque ni bien se habla del pecado, y ya lo explicamos cientos de veces, que cerrar el blanco, equivocarse, etcétera, etcétera. Lo primero que se dice, ¿qué es pecado? Adulterar, matar, robar, pero nadie dice mentir. Ya. Odiar. Sí. El orgullo, los ojos altivos, un montón de cosas. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver entonces que la Biblia nos advierte que nosotros no debemos mentirle al Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron? ¿Le mintieron a Pedro? ¿A Pedro le mintieron? No le mintieron. ¿A Pedro le mintieron? Al Espíritu Santo le mintieron. Porque Pedro, ¿qué le dijo? ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo? O sea, cuando yo le miento a usted, yo no le estoy mintiendo a usted, le estoy mintiendo al Espíritu Santo. Así sea para salir de una situación difícil. Porque el Espíritu Santo sabe. A veces creemos que nosotros le mentimos a la persona y con eso ya estamos en paz, estamos tranquilos. No, le mentimos al Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y estamos hablando de la sensibilidad del Espíritu Santo, ¿eh? Muy bien. Resistir al Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Cómo resisto yo al Espíritu Santo? Eso, como la hermana, un ejemplo como lo que dijo la hermana, está resistiendo obedecer al Espíritu Santo, un ejemplo, por decirlo así. Bueno, eso podría ser algo, pero algo más. ¿Cómo resistimos? También cuando estamos adorando al Señor y el Espíritu Santo quiere sanarnos, nos resistimos a su presencia para que Él nos pueda ministrar. Ok.
Bueno, no sé. Pero ¿me podrías explicar resistir qué significa? La palabra en sí, resistir. Bueno, no. Resistir, sí, o sí. Mi hermano una vez me dijo, porque él iba A ver, porque de acá no le escucho. él siempre iba a la iglesia porque decía que iba con, ¿cómo se llama? Los hermanos esos que vienen y ¿cómo le digo? Ellos hablan de todo, de Dios, del Espíritu Santo, pero también meten así como la Virgen y eso. Oh, los carismáticos. Sí, pues él ahí le gustaba y también a nosotros. Sí. Ahí vamos. Y entonces él dice que una vez sintió así como muy fuerte la presencia de Dios y dice, sentí como que me iba a caer. Dice, y entonces yo dije, no quiero. Y él dice, y no, dice, me hice como fuerte. Dice, y ya no sentí nada. Yo digo que entonces ahí sería resistir al Espíritu Santo Ahí vamos, cada vez se está calentando más la cosa. Muy bien. Ahí hay citas para leer. No las vamos a leer ahora, porque si no se nos iría todo el tiempo, ¿verdad? Pero resistir al Espíritu Santo es también cuando adoramos ídolos. Lea la cita esa en su casa, léala. Cuando nosotros adoramos ídolos, ¿qué estamos haciendo? Es como una manera de rechazar al Espíritu Santo, ¿no? Sí. Dios no estaba siempre enojado con el pueblo de Israel y le decía que adulteraban. El pueblo de Israel no es que se acostaban con mujeres o... ¿Qué quería decir el adulterio espiritual? No estaba hablando de eso. Estaba hablando que se iban siempre tras otros dioses. ¿Había siempre que derribar altares? Sí, entraban los reyes, algunos creían, unos eran malvados, otros eran buenos, derribaban altares, volvían a creer en Dios y así. Estaban siempre resistiendo la presencia de Dios en su vida, porque se iban detrás de otros dioses, detrás de otros ídolos. Por ejemplo, esas son maneras de las que nosotros, que el Espíritu Santo es sensible, acuérdense. Apagar el espíritu. ¿Cómo apagamos el espíritu nosotros? No es que vamos a agarrar ahora uno de esos matafuegos y apagamos el espíritu, ¿no? No se trata de eso. Entonces, ¿cómo apagamos nosotros el espíritu? Cuando entramos en desobediencia. Le quedó la palabra desobediencia, y a todo le pone desobediencia. Ok. ¿Cómo? Agarra el micrófono. Cuando nos leemos la palabra. Ajá. De apagar el espíritu. En parte puede ser, pero nosotros apagamos el espíritu con cierto comportamiento que tenemos. ¿Nos comportamos siempre bien? No. ¿Hay comportamientos que apagan el espíritu? No. Claro. Otra cosa. Ahí tiene la cita y usted léalo, porque la cita le va a aclarar. Sí. ¿Y cómo podemos saber que el espíritu lo apagamos? ¿Cómo no lo podés saber? Sencillo. Si hiciste las cosas bien, porque el espíritu está contento. Pues si hacemos las cosas mal, el espíritu no está contento, se apaga, ¿no? Por ejemplo, si yo critico a una persona, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo está contento? No. Si yo hablo falso testimonio, No. si yo me enojo con una persona, y digo, ese es mi carácter, así Dios me hizo, ¿está feliz el Espíritu Santo? No, Dios no me hizo así.
Ese carácter yo lo tengo por diferentes razones. Puede ser que me tocaron circunstancias en la vida en la cual yo me tuve que defender. Y entonces me salió ese carácter. ¿Para qué? Es una protección de otros, porque me hicieron mucho daño. Pero Dios a mí no me creó con ese carácter, Él me hizo su imagen y semejanza, ¿o no es así? Entonces, de acuerdo a mi comportamiento, yo sé si estoy apagando el Espíritu Santo o no estoy apagando el Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo grito, y es lo mismo, porque entra casi todo acá en una unidad. Por ejemplo, contristar el Espíritu Santo. ¿Qué es contristar el Espíritu Santo? Entristecerlo. ¿Y cómo lo entristecemos nosotros al Espíritu Santo? Por ejemplo, si yo vivo enojada, ¿usted no cree que el Espíritu Santo, si me dice que yo tengo que estar siempre gozosa? Si yo digo, ay no, eso no lo puedo hacer, y la Escritura me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cómo el Espíritu Santo, si me está esperando el Espíritu Santo que yo tenga gozo, ¿no? Si vivo en amargura, ¿usted no cree que yo contristo el Espíritu Santo? Si vivo en gritería, en ira, en maledicencia, en malicia, se contrista el Espíritu Santo, porque es una persona sensible. Por ejemplo, muchas veces se insulta al Espíritu Santo. Y algunos se creen que insultar al Espíritu Santo es decirle malas palabras. Hay otras maneras de insultar al Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir algo? ¿No? Insultar al Espíritu Santo, hermano, es volviéndonos al pecado. Dios nos sacó de Egipto y queremos volver a Egipto. ¿Lo entendió? Después de que hayamos experimentado el perdón a través de la sangre de Jesucristo, nos volvemos atrás. Eso es insultar al Espíritu Santo. Blasfemar el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar el Espíritu Santo? Porque esto es doctrina y esto sí que lo tenemos que entender, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo se llama pecado imperdonable. Cualquier otra cosa es perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque esto sí es doctrina, ¿eh? Se me vino un ejemplo más o menos, ¿verdad? Cuando Jesús echaba fuera demonios y los fariseos y los escribas le decían, por Belcebú echaste fuera los demonios. Entonces es darle una potestad al enemigo del cual no es el Espíritu Santo. Bingo, exacto. Esa es la respuesta. Es adjudicarle a Satanás el poder del Espíritu Santo. Si una persona rechaza totalmente su poder, el poder del Espíritu Santo, entonces dicha persona nunca podrá salvarse. Porque es el Espíritu Santo que trae a los hombres pecadores a Jesucristo. Es importante que no ofendamos la naturaleza sensible del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es ofendido por nuestras acciones, retirará su presencia. No porque Él se quiere ir, la retira por nuestras acciones. Yo soy responsable. La Biblia usa varios emblemas para representar al Espíritu Santo. Un emblema representa algo, ¿es verdad? ¿Sí? ¿Un emblema? ¿Vieron que hay sacos que tienen emblemas? Porque están representando una entidad, o un equipo, o no sé, o una institución, lo que sea. Es un símbolo el cual tiene significado especial. A ver. Cada uno de estos emblemas representan al Espíritu Santo. ¿Cuáles son los símbolos del Espíritu Santo? Ahí está. Dije símbolo.
No dije que el Espíritu Santo es una paloma. ¿Lo está entendiendo? Ok. Por ejemplo, nosotros encontramos un símbolo que nos habla del Espíritu Santo en la Escritura, la paloma. Ahí usted tiene las citas bíblicas. El aceite es un símbolo. El aceite, hermano, no ahuyenta a los demonios. Una pastora le dijo a la congregación que los demonios iban a salir si tomaban aceite. Lo que sucedió es que todos fueron corriendo al baño. Usted toma aceite, ¿qué va a hacer? Es como un laxante, ¿no? Es un símbolo, no es la manera en la cual nosotros tenemos. Por eso la doctrina es muy importante, hermano, porque podemos caer en muchos errores. En una casa escuchaban ruido. Fue un grupo de cristianos de determinada iglesia. Se subieron arriba del techo y tiraron galones de aceite. ¿Para qué? Para ahuyentar los espíritus que estaban ahí. No se fue ni uno. Lo único que hicieron es ensuciaron el techo de la casa con aceite. Porque esa no es la manera en la que salen los espíritus. Entonces eso es doctrina otra vez. Cuidado. Por ejemplo, algunos que trabajan en liberación también abren la Biblia o la ponen debajo de la cabeza de la persona o ponen la Biblia abierta arriba de la cama. Son papeles, son hojas. Si no se lee, no tiene poder. ¿Usted se cree que el Espíritu va a venir y se va a sentar en la cama porque usted abrió la Biblia y se va a poner a leer la Biblia? O sea, hay ciertas cosas que nosotros las tenemos como amuletos y los cristianos no tenemos amuletos. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. El agua, también nos habla del agua la Biblia, pero es un símbolo. El sello, los sellos, también la Biblia nos habla y ahí usted tiene referencia, pero es un símbolo. El viento. Ahora cuando vamos afuera y hay viento, ¿qué vamos a decir? ¿El Espíritu Santo me está acariciando? ¿Me entiende? Tenemos que tener cuidado porque espiritualizamos a veces las cosas, hermanos, y creamos doctrinas, y así empiezan a nacer las sectas, que son entidades falsas religiosas. Fuego. ¿Qué vamos a decir ahora? ¿Que el Espíritu Santo incendió el Amazonas? ¿Porque hay mucho fuego ahí? No, es un símbolo. Muy bien. La Biblia dice en Santiago 2:19, y ya vamos terminando. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Es uno Dios o no es uno? ¿Sí o no? ¿Están todos de acuerdo? Okay. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tiemblan, pero no obedecen. Las fuerzas espirituales del mal creen en Dios y son temerosas de Él, pero todavía siguen siendo malignas. Porque al no obedecer, ¿cómo van a cambiar? Si yo no obedezco, si yo leo y no obedezco, ¿cómo voy a cambiar? Si mis padres me están corrigiendo y yo no obedezco, ¿cómo voy a cambiar? Difícil, siempre voy a ser malcriado, ¿no? Es sencillo, hermano. No hay que espiritualizar ni agregarle tantas cosas. Es fácil entender. Así como en la vida diaria nosotros nos vemos, es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué estamos demandando nosotros de nuestros hijos? ¿Qué estamos demandando? Obediencia, cambio. ¿Y qué cree que Dios está esperando de nosotros? Exactamente lo mismo. Obediencia y que cambiemos. Ahora, cuando nuestros hijos ni obedecen ni cambian, ¿qué hacemos nosotros? ¡Ay, chiquito lindo, cuánto te amo! ¿Quieres que te regale un celular o quieres que te regale una computadora? ¿Eso le decimos? ¿Tratamos de corregirles o no? Ok.
¿Qué cree usted que hace el Espíritu Santo cuando nosotros no obedecemos? No nos castiga, cuidado, nos corrige. Son dos palabras totalmente diferentes del castigo a corrección. Ahora, esto es muy importante y ya con esto finalizamos. Creer simplemente en Dios no es suficiente. Todo el mundo dice creer en Dios, ¿o no? Usted le pregunta a cualquier persona, a menos que sea atea, le va a decir, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Okay, pero creer en Dios no es suficiente, debemos reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Ahora, cuando yo reconozco a Dios como mi Señor, las cosas cambian mucho, ¿eh? Mucho. Porque ahora es el Señor de mi casa, es el Señor de mi familia, es el Señor de mi bolsillo. ¿Me está entendiendo? Es el Señor de mis decisiones, es el Señor de una sociedad, si tengo un negocio, lo que sea, es el Señor de mi trabajo. O sea, yo lo pongo al Señor en todo. Si yo creo en Dios solamente, ¿qué hago? Vengo a la iglesia, escucho, alabo, me reúno con los hermanos, hablo con los hermanos, me voy y sigo viviendo la misma vida de siempre. Entonces, nunca va a haber cambio en mi vida. Es como venir a un club social. Y es bueno tener coinonía, pero venimos acá para aprender la palabra de Dios, no para tener un club social. Aunque es bueno también convivir, ¿no? Pero ¿me están entendiendo? La base principal es esa. Yo tengo que aprender la Escritura. Y yo vuelvo a repetir lo que dije cientos de veces del púlpito. Hermano, si usted viene acá y escucha solamente la palabra de Dios, si usted en su casa no lee la Biblia, no busca palabra, no examina, usted recibe migajas. Y su crecimiento es súper lento. Pero cuando uno indaga y busca, porque dice escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Si yo indago, si yo busco, entonces yo voy a crecer más rápido. Escucho, pero también indago. Ahora, cuando hay alguien que me pregunta algo que yo no le sé responder, cuidado, tenemos que ser honestos, no puedo responder cualquier cosa para salir del paso, porque estamos hablando de vidas. No es que estamos en el mundo y hablamos de cualquier cosa y el que se hiere y el que se quiere matar que se mate. No, acá estamos hablando de vida, y vida espiritual, es una vida eterna. O me voy al infierno o me voy al cielo. Entonces yo tengo que estar preocupada con la respuesta que yo voy a dar. Y si yo no sé la respuesta, tengo que ser sincera con la persona y decirle, ¿sabes qué? Mira, me voy a informar y después te traigo la respuesta, porque en este momento no la tengo. ¿Hemos entendido o no hemos entendido? ¿Sabemos que el Espíritu Santo entendimos que es sensible? ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? ¿Cuál es? Obedecer. ¿Escuchaste? ¿Te entró por aquí? Pero espero que no te haya salido por allá, que te haya quedado aquí, en ese cerebrito, y que te haya bajado aquí. Muy bien. Entonces les voy a pedir que vengan acá al frente y vamos a orar.